Bienvenidos a tu canal, Confiando en Dios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones. El viento del desierto levantaba polvo sobre los muros de Jerusalén, cuando la ciudad cayó en manos del poderoso rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entre los cautivos iba un joven de mirada firme y corazón sensible a Dios, Daniel. No llevaba armas ni corona, pero dentro de él ardía una fe que no podía ser encadenada. Daniel fue llevado lejos de su hogar, a una tierra llena de ídolos, palacios dorados y leyes que no honraban al Dios de Israel. Babilonia brillaba por fuera, pero era oscura por dentro. Aún así, Daniel no caminaba solo. El Dios de sus padres iba con él, aunque las cadenas rozaran sus muñecas. El rey ordenó que algunos jóvenes fueran escogidos para servir en su palacio. Debían ser sabios, fuertes, instruidos y sin defecto. Daniel fue contado entre ellos junto a Ananías, Misael y Azarías. Les cambiaron los nombres, como si con eso pudieran borrar su identidad y su fe. Pero lo que Dios escribe en el corazón no puede ser borrado por ningún rey. Cada día eran instruidos en la lengua y la ciencia de Babilonia. Se les ofrecía la misma comida del rey, manjares abundantes, vino refinado, todo lo mejor, pero dedicado a dioses falsos. Allí, en silencio, Daniel tomó una decisión que marcaría su destino. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No levantó la voz ni empuñó el puño. Simplemente decidió ser fiel. Mientras el aroma de los banquetes llenaba el palacio, Daniel miró a sus amigos. Sabía que obedecer a Dios tendría un precio. Sabía que decir no podía costarle la vida, pero también sabía que decir sí a Dios era más importante que agradar a un rey. Y justo cuando Daniel se acercó al jefe de los oficiales para pedir algo que parecía imposible, el destino de los 4 jóvenes quedó suspendido de una sola respuesta. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras hablaba al jefe de los oficiales. No pidió privilegios ni honores, solo algo que desafiaba la costumbre del palacio. «Te ruego que nos permitas no contaminarnos con la comida del rey», dijo con respeto. «Danos legumbres para comer y agua para beber». El oficial palideció. No era una petición pequeña. Si aquellos jóvenes adelgazaban o enfermaban, su propia cabeza rodaría ante Nabucodonosor. Babilonia no tenía paciencia para la desobediencia. «Temo a mi señor el rey», respondió. «Si os ve peor que los otros jóvenes, pondré en peligro mi vida». Daniel no discutió, no amenazó, confió en Dios. «Prueba con nosotros 10 días», insistió. «Después, compara nuestros rostros con los de los demás». 10 días. Un tiempo corto para los hombres, pero suficiente para que Dios mostrara su poder. El oficial aceptó, quizá por compasión, quizá porque Dios ya estaba obrando. Pasaron los días. Mientras otros jóvenes se deleitaban con los manjares del rey, Daniel y sus amigos oraban, comían con gratitud y descansaban en la promesa del Señor. No sabían el resultado, pero sabían en quién habían confiado. Al 10º día ocurrió lo inesperado. Sus rostros estaban más sanos, más fuertes, más llenos de vida que los de todos los demás. No había debilidad en sus cuerpos ni temor en sus ojos. El oficial quedó maravillado. Desde entonces, les permitió continuar así, y Dios hizo aún más. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cuando finalmente fueron llevados ante el rey, Nabucodonosor habló con ellos, y ninguno fue hallado como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El rey los colocó en puestos de honra, sin saber que el Dios de Israel estaba levantando a un siervo para tiempos difíciles. Pero la paz no duraría para siempre.
porque una noche el rey de Babilonia tuvo un sueño tan terrible que le robó el descanso, un sueño que nadie podía explicar, y la vida de todos los sabios del reino pendía de un hilo. Y cuando la muerte fue decretada para todos los sabios, Daniel fue llamado sin saber que estaba a punto de revelar el poder del Dios vivo ante todo Babilonia. La noche había sido larga en el palacio de Babilonia. El rey Nabucodonosor despertó sobresaltado, con el corazón agitado y la mente en confusión. Había soñado algo terrible, pero no podía recordarlo. Solo sabía que aquel sueño venía acompañado de un peso oscuro, como un mensaje del cielo. Furioso y temeroso a la vez, mandó llamar a magos, astrólogos y sabios. «Decidme el sueño y su interpretación», ordenó el rey. Ellos se miraron entre sí, pálidos. «Cuéntanos el sueño y te daremos la interpretación», respondieron. La ira del rey estalló. «Si no me decís el sueño y su significado, seréis despedazados y vuestras casas reducidas a muladares». Nunca antes se había pedido algo semejante. Los sabios confesaron lo inevitable. No hay hombre sobre la tierra que pueda hacer lo que el rey demanda. El decreto fue inmediato. Todos los sabios de Babilonia debían morir. La sentencia llegó hasta Daniel y sus amigos. Mientras otros temblaban, Daniel buscó a Arioc, capitán de la guardia, y con prudencia preguntó la causa del edicto. Al oírlo, no corrió ni gritó. Hizo algo distinto. Daniel pidió tiempo para orar. Esa noche, Daniel regresó a su casa y contó todo a Ananías, Misael y Azarías. Los cuatro se postraron delante del Dios del cielo, clamando por misericordia. Sabían que no había sabiduría humana capaz de salvarlos. Solo Dios podía revelar lo oculto. Y entonces, cuando la noche ya estaba avanzada, el misterio fue revelado. En visión nocturna, Dios mostró a Daniel el sueño del rey y su interpretación. Daniel se levantó con lágrimas en los ojos y alzó su voz. «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría». Antes de presentarse ante el rey, Daniel hizo algo inesperado. Pidió que no se ejecutara a ninguno de los sabios. Aún en peligro de muerte, pensó en salvar a otros. Al amanecer, Arioc llevó a Daniel ante Nabucodonosor. El salón del trono estaba en silencio. Todos contenían el aliento. «¿Puedes tú darme a conocer el sueño y su interpretación?», preguntó el rey. Daniel dio un paso al frente, pero no para exaltarse a sí mismo, porque lo que Daniel estaba a punto de decir no solo revelaría un sueño, sino que haría temblar a un imperio entero. El silencio en la sala del trono era tan denso que parecía detener el aire. Nabucodonosor observaba fijamente a Daniel, esperando una respuesta que ningún sabio de Babilonia había podido dar. Daniel inclinó ligeramente la cabeza y habló con humildad. «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios». Entonces, Daniel comenzó a describir el sueño, y el rostro del rey cambió. «Tú, oh rey, veías una gran imagen. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido». El rey se levantó lentamente de su trono. Era exactamente el sueño que había visto y olvidado. Daniel continuó. «Mientras mirabas, una piedra fue cortada, no con mano humana, y golpeó la imagen en los pies. Y toda la estatua se desmenuzó como polvo. Pero la piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Luego vino la interpretación. Cada metal representaba un reino. Babilonia, gloriosa pero pasajera. Otros reinos vendrían después, cada uno más frágil que el anterior. Pero el último reino no sería levantado por hombres.
El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Nabucodonosor cayó rostro en tierra. El rey más poderoso del mundo se postró ante un joven cautivo, reconociendo algo que nunca había admitido. Ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Daniel fue exaltado. Se le dio autoridad, honra y poder. Sus amigos también fueron puestos en altos cargos. Todo parecía indicar que los días de peligro habían quedado atrás. Pero Babilonia seguía siendo Babilonia. El orgullo del rey aún no había sido quebrantado por completo. Muy pronto, una estatua, no vista en sueños, sino levantada con manos humanas, se alzaría hacia el cielo, y una nueva prueba de fuego estaba por comenzar, porque cuando se ordenó adorar una imagen de oro, la fidelidad a Dios volvería a ser puesta a prueba, esta vez con llamas reales y una decisión sin marcha atrás. La llanura de Dura brillaba bajo el sol cuando la enorme estatua de oro fue levantada. Nabucodonosor había ordenado que, al oír la música, todos debían postrarse y adorarla. No había excepciones, no había segundas oportunidades. Entre la multitud, Ananías, Misael y Azarías permanecieron de pie. Las trompetas sonaron. Los salterios y arpas llenaron el aire. Uno a uno, los pueblos cayeron rostro en tierra, pero tres figuras siguieron erguidas, firmes como columnas. La acusación no tardó en llegar. «Oh rey, hay varones que no te obedecen», dijeron los caldeos. «No adoran tu Dios, ni la estatua que has levantado». El rostro del rey se encendió de ira. «¿Es verdad esto?», rugió. «Si no adoráis, seréis echados en el horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mi mano?». Los tres jóvenes respondieron sin temblar. «Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y aun si no lo hace, no serviremos a tus dioses». El horno fue calentado 7 veces más. Las llamas eran tan intensas que los soldados que los arrojaron murieron al instante. Ananías, Misael y Azarías cayeron atados, pero no gritaron. De pronto, el rey se levantó sobresaltado. «¿No echamos a 3 varones atados?», preguntó. «Así es, oh rey. He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses». Las llamas no los tocaron. Sus cuerdas se deshicieron, pero su fe permaneció intacta. Cuando salieron del horno, ni siquiera olían a humo. Nabucodonosor proclamó un decreto honrando al Dios Altísimo. Daniel observaba todo. Sabía que Dios seguía reinando, pero también sabía que su propia prueba aún no había llegado. Porque muchos años después, bajo otro rey y otra ley, orar a Dios sería considerado un crimen. Y Daniel tendría que decidir entre callar o enfrentar a los leones. El rugido ya se escuchaba a lo lejos. Los años habían pasado, y el reino había cambiado de manos. Ahora gobernaba Darío, rey de los medos y persas. Daniel, ya anciano, seguía siendo fiel, íntegro y sabio. Tanto que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, pero la excelencia de Daniel despertó envidia. Los gobernadores y sátrapas buscaron acusarlo, pero no hallaron falta alguna. Entonces dijeron: «No hallaremos ocasión contra este Daniel, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios». Con engaño, convencieron al rey para firmar un edicto. Durante 30 días, nadie podría orar a ningún dios ni hombre, excepto al rey. Quien desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Daniel supo el decreto. No protestó, no huyó, no cambió su costumbre. Abrió sus ventanas hacia Jerusalén, se arrodilló y oró, como siempre lo había hecho. Fue visto, fue acusado, y aunque Darío quiso librarlo, la ley no podía ser revocada. Al caer la noche, Daniel fue llevado al foso. «Tu Dios,
A quien tú continuamente sirves, él te libre, dijo el rey con voz quebrada. La piedra fue puesta. El sello real cerró la entrada. La oscuridad envolvió a Daniel. Y los leones rugieron. Pero Dios ya había enviado a su ángel. Cuando llegó la mañana, el rey corrió al foso. Daniel, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Desde lo profundo se oyó una voz serena. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel salió ileso. Ninguna herida había en él, porque confió en su Dios. Darío proclamó un decreto a todas las naciones. Él es el Dios viviente, que permanece por todos los siglos. Así terminó la historia de un hombre que fue fiel en lo pequeño, firme en la prueba y constante hasta el final. Daniel no fue grande por su poder, sino porque nunca dejó de confiar en el Dios que reina sobre todos los reinos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este canal y nos ayudarás a seguirlo difundiendo. Que Dios te bendiga.